A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Bueno, pues aquí están reunidos otra vez en la misma dimensión espacio-temporal. Vera Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, muy bien. Muy bien. Vera Estupiñán, que es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Vera, recién llegado, bueno, casi recién llegado de Panamá, ¿no? Sí. Hablabas de lo triste que es ver corales blancos, porque son corales muertos. Sí, es una disonancia cognitiva, es decir, me pasó yendo a la parte de bosque tropical, que dices qué bonito, pero ves después cómo está amenazado, no solo por el cambio climático, sino por la deforestación, la necesidad de crear más zonas agrícolas, y después también tuve la experiencia, que esto no lo llegué a contar porque lo vi después, de estar buceando por unos corales preciosos en las islas de San Blas, que es un paisaje pues muy... Es idílico, ¿no? Son estas islas de arena blanca con cocoteros y que tienen arrecifes de coral alrededor, y de repente estás allá haciendo snorkel y pasas a una zona donde están todos blancos, muertos, sin peces, y es lo que nos han dicho muchas veces de la acidificación del océano, de la subida de las temperaturas, que son organismos muy sensibles y que son claves para la biodiversidad de los océanos y que tienen unas funciones para la pesca, para muchas cosas. Y de nuevo es... A mí se me encogió un poco el alma, ¿eh? Es decir, qué bonito todo, pero qué amenazado, qué frágil. Y de nuevo, frágil desde que estamos nosotros. O sea, llevan existiendo millones de años. Y en menos de unas décadas, amenazados por la existencia del humano. Y eso Son de los primeros animales, curiosamente, no lo parecen, pero son de los primeros animales que poblaron la Tierra hace unos 600 millones de años. Estaban aquí no antes que nosotros, sino antes incluso que las medusas. Claro. Tiene que ser impactante, claro, de repente bucear en un lugar en el que tenía que haber vida y ya no la hay, ¿no? Y de repente acordarte de las bolsas de plástico que están en el mar, me imagino, ¿no? Sí. El efecto del ser humano en el medio ambiente es más destructor que cualquier otra especie que ha existido. Bueno, igual esta afirmación, evolutivamente hablando, es demasiado exagerada. Contemplada dentro de millones de años, ya sabremos si es cierta o no. Sí. Oye, te perdiste las elecciones, por cierto, Pera, ¿sabes que aquí había elecciones en Venezuela? Tú estabas en Panamá. Pues sí, seguí algo, no sé, ¿cómo quedaron? ¿3-0? ¿No? Ya están ahí trabajando para ver si hay o no. Sí, que estuve siguiéndolo, sí. ¿Hay alguna cosa que deberíamos saber de cara a posibles pactos, lo que puede ser más conveniente o menos conveniente, desde el punto de vista científico? Desde el punto de vista científico, la verdad es que todos los partidos prometieron cosas similares, o sea, no hubo grandes diferencias. Es verdad que la apuesta del Partido Socialista en el año que ha estado gobernando de crear un Ministerio de Ciencia, sí que... Después es verdad que no ha habido tiempo para hacer grandes cosas, pero la apuesta de crear un Ministerio de Ciencia sí que es algo distintivo respecto al gobierno anterior, y yo creo que muchas cosas se tienen que hacer, pero una importante es consolidar el Ministerio de Ciencia, eso sin duda. ¿A ti qué te parece, Javier? Pues estoy de acuerdo. Yo sí pude votar y no voy a decir a quién, pero estoy satisfecho científicamente con el resultado electoral. Sí. Porque hay esperanza. Pues sí, en fin, si hemos de fiarnos de los programas de los partidos, que ya sé que no deberíamos hacerlo así de una manera tan fácil, pues el programa que lleva el PSOE es muy sensato, no solo respecto al aumento presupuestario previsto, sino la recuperación de talentos, por ejemplo, ¿no? Recuperación de talento, ausencia de trabas burocráticas, en fin, prestigio de la carrera científica, y muchas otras cosas. Todo sea verdad. Oye, el jueves la revista Nature publicó un estudio que analizaba unos restos fósiles encontrados en China hace ahora casi 40 años y corresponden a un adolescente denisovano, que es una especie que se cruzó con el Homo sapiens. Sí.
Los denisovanos, se descubrieron hace unos pocos años, como 7, 8 años o 9, en una cueva en Siberia que se llamaba Denisova y solo había pues como 4 o 5 pequeños fósiles. Y realmente la existencia de esta especie es una predicción teórica, ¿no? Se pudo extraer ADN de esos huesecitos y se vio que aquello no pertenecía a la especie humana actual ni tampoco a los neandertales, porque el neandertal ya estaba el genoma secuenciado para entonces, y es una predicción teórica, y la verdad es que ya estaba bien, porque todo lo que hemos hablado de los denisovanos se basa en esa misma cueva, ¿no? Claro. 4 o 5 individuos, incluso un individuo que hizo titulares porque era un hijo y una hija de primera generación de una neandertal y un denisovano. O sea, la hija que tuvieron la mujer neandertal y el hombre denisovano apareció en esa cueva. Pero claro, una vez que tienes el genoma denisovano, tú puedes saber qué ha quedado de él en los humanos actuales. Y está, claro, pues en las poblaciones asiáticas, están las poblaciones nativas americanas, que recordemos que entraron a América por el estrecho de Bering y vienen de Asia también, y sobre todo hay un 5% de DNA denisovano en las poblaciones oceánicas, tanto pues de aborígenes australianos, Papúa Nueva Guinea y todas el enjambre de islas de la Micronesia y la Polinesia. Entonces, claro, de una cueva de denisovano, 4 individuos en una cueva de denisova no pueden organizar ese jaleo, ¿no? Te falta mucho por encontrar, ¿no? Claro, el hecho de encontrar un fósil tan fósil, lejos, en otro lado, que es una anécdota. Este fósil se encontró en el 1980 por un monje budista que lo tenía allí y nadie sabía que era un fósil humano. Que normalmente machacan los huesos para hacer... Ay. Pero este monje... Oye, hay una técnica nueva que permitiría saber cómo eran, ¿no? Bueno, a ver, no estamos en condiciones de hacer esa predicción todavía, ¿no? Pero lo que hay es que este hueso no tenía ADN, pero sí tiene restos de colágeno, que son la proteína más común de los tendones, que donde el músculo se pega al hueso, ¿no? Eso es muy resistente y se puede leer la proteína. Y si me permitís 10 segundos de repaso de la biología molecular básica, los genes A, G, G, C, T, 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 lo que contienen es la información para fabricar una proteína que es otra secuencia de otra cosa distinta a alanina, valina, leucina, tal, y tú puedes deducir a partir del colágeno que se ha preservado más o menos, puedes deducir que esos genes de los que viene la proteína son denisovanos, del genoma denisovano. Pero de ahí a saber el aspecto, lo mejor será encontrar un cráneo, ¿no? Eso te iba a decir, la cara es imposible hasta que no se encuentre un cráneo. Bueno, ¿no? A lo mejor hay algún cráneo por ahí que se piensa que es de Homo sapiens. Efectivamente, habrá que revisar todos los huesos que tengan por ahí guardar los monjes budistas. Eso te iba a decir, machacados por un monje, ¿no? Hombre, si están machacados. Bueno, hay un número, como siempre, de teléfono. Lo que pasa es que luego casi nunca dejamos un espacio porque nos enrollamos con nuestros invitados, que siempre son muy interesantes. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que si quieren hacer alguna pregunta o dejar alguna nota de voz, alguna consulta para Pera y para Javier, ahí lo dejamos, 638-855-349. ¿Has visto, Pera, el asistente que tenemos para nuestro técnico de sonido? ¡Qué niñita más bonita! Está al mando de la mesa de mezclas. ¡Eva! Es tu hija de baño y medio que está al mando de la regleta que controla tu voz. Así que sí, ahora... Estaba enseñando Javier una fotografía del candidato de Ciudadanos a la alcaldía, que había incluido en su web un estudio morfopsicológico para analizar su personalidad en función de sus rasgos. Por supuesto sale muy bien en el análisis, ¿no? Si no, no lo habría hecho público. Sale mejor que en la foto, de hecho. Mejor que en la foto, salvo por una pequeña cuestión, es que la morfopsicología es una pseudociencia. Pues sí, eso no tiene el menor sentido. Además, bueno, como a finales del siglo XIX hubo
hubo intentos de establecer lo que ahora sabemos que es una pseudociencia, ¿sí? Midiendo los rasgos morfológicos del cráneo, a ver si eso identificaba a los asesinos potenciales y otras cosas de estas. Pero, en fin, esto es hablando mal y pronto, una chorrada. Has pasado del candidato de Ciudadanos a asesinos potenciales. Bueno, sí, es que Era un salto enlace, ¿no? en el hiperespacio. para lo que pretendían. Oye, usar eso era para... Hablamos constantemente de aquello que afecta al ser humano, incluso a otras especies animales, pero casi nunca prestamos atención a las plantas. Ocupan muy poco espacio en esta sección, a pesar de que se producen el oxígeno que respiramos, nos dan alimento, nos dan medicinas, regulan la humedad, estabilizan el clima, luchan contra el calentamiento, absorben la contaminación. En este programa tenemos a Manuel Burke, que ya sabéis que tiene una gran afición por las plantas y su mejor amiga es su florista. ¿Vosotros sois de esa clase de personas que tiene plantas en casa, que las cuida? Yo, bueno, una vez me cargué un poto, debo confesar esto, que es muy difícil cargarse un pote. Te falta un cactus ya y ya tienes el pleno. También me cargué un cactus. Pero ahora mismo tengo una planta de poleo en la ventana de mi cocina que da gusto verla qué y bien. que puede servirá para cocinar. Supongo. Seguro que es poleo, no será otra cosa, ¿no? Bueno, le haremos el genoma. Yo intenté una vez, traje semillas de baobab. Una vez que fui a África intenté crear un baobab aquí en la costa mediterránea y luego también un pequeño mango. ¿Y no cuajó? A ver si salía. No, el mango se murió en el invierno y el baobab nunca llegó a salir. En Radio Barcelona nos escucha Matilde Barón, que es directora de la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro de investigación del CSIC ubicado en Granada. ¿Cómo estás, Matilde? Buenos días. Buenos días, pues estoy encantada de estar con vosotros porque, aunque sea a la distancia, porque os oigo todos los domingos, no me digas. o en diferido, y luego el problema es que esa sintonía que tenéis es, como diría Oliver Sacks, un gusano musical. Me paso media mañana tarareando la sintonía, toda la mañana. ¿no? A mí me pasa igual, debo confesar aquí también. Pues ahora que estás con nosotros ya te digo que solo te vamos a defraudar, que lo sepas. No, ya me habéis defraudado. O sea, eso. Pera y Javier son estresores de planta fantásticos. Total. Vamos, son un desastre para las plantas. Especies invasivas allí. Una de las cosas que dices al principio de tus charlas, no respondes preguntas sobre transgénicos o sobre si es bueno ponerle música a las plantas, porque esa pregunta te la hacen siempre, ¿no? Sí, la pregunta de si... me la hacen al final, aunque sea cuando ya he terminado la charla, porque yo siempre digo que si una persona es capaz de ponerle música a las plantas o hablar con ellas, es que lo que hace antes es ponerla en el mejor sitio, donde tiene la mejor luz, regarlas adecuadamente. Entonces lo de la música o lo de la charla no me vale. Habría que hacer un experimento quitando los otros factores beneficiosos, claro, y quedarnos solamente con la música y con la charla. Claro, ¿no? A lo mejor no es la música, es otra cosa, ¿no? Sino que la riegas, ¿no? Tú hablas del estrés vegetal. Sí. ¿Se estresan igual las plantas que los humanos? Pues esa es una cosa que a todo el mundo le llama mucho la atención, pero es que el tema es que todos los seres vivos nos estresamos, es decir, nosotros, las bacterias, los animales, las plantas, porque cualquier ser vivo se estresa cuando su medio ambiente le impone una demanda que está muy por encima de sus posibilidades de adaptación. Entonces, como yo trabajo en Granada, os voy a poner un ejemplo de plantas y granadino. Los arrayanes son muy típicos de la vegetación de la Alhambra, pero me comentaban mis compañeros de la Escuela de Estudios Árabes que en los Emiratos se hizo una réplica de la Alhambra y se llevaron arrayanes. Los pobres arrayanes granadinos allí no resistieron absolutamente nada, entre otras cosas porque el estrés térmico era brutal. En Granada hace calor, pero en los Emiratos... Temperatura de 50 grados. Entonces lo que hicieron fue buscar una planta del desierto que el aspecto es muy parecido al arrayán, pero que es capaz de soportar estrés térmico. Entonces ahí tienes un ejemplo muy claro de una demanda que está muy por encima de las posibilidades de adaptación del mirto, ¿no? El descubridor del concepto de estrés, además, no es un concepto nuevo, es un médico del Imperio Austrohúngaro que termina viviendo en Canadá, Hanseli, ¿no? Él trabajó desde con ratones a con viudas de guerra y terminó describiendo un síndrome de estrés que es absolutamente común a todos los seres vivos, incluido las plantas. Lo que pasa que es que despreciamos a las plantas con lo generosas que son con nosotros. Tú has dicho todo lo que hacen las plantas por nosotros y hay muchísimas cosas más y como lo vemos como organismos inmóviles, claro, pues no le echamos mucha cuenta. Claro, ¿no? Es que las plantas las concebimos como muy simples. O sea, como que simplemente no cogen cierto. Agua de abajo y hacen la fotosíntesis, que no tienen... No, cuando piensas en estrés o en enfermedades, pues nosotros tenemos un sistema
sistema inmunológico, tenemos unos cortisol que aumentan la actividad de nuestros músculos y no sé qué. Pero las plantas, y te digo yo mismo, que no sé el tema, parecen simples y no lo son por lo que dices. Pero no son en absoluto simples. De entrada, la fotosíntesis es un proceso complejo. El complejo por el que el sol rompe la molécula de agua ha sido difícil, no se ha podido reproducir. Y luego no tienen un sistema inmune al uso como el nuestro, pero tienen mecanismos de defensa bastante complejos, ¿no? El otro día le comentaba yo a una compañera del programa, nosotros, por ejemplo, trabajamos con plantas febriles, ¿no? Porque las plantas... Que tienen fiebre. Sí, son plantas que desarrollan fiebre, muchas de ellas, las plantas y los cultivos, porque las plantas son muy astutas a la hora de defenderse. Entonces, imaginaros una infección como las que sufrimos nosotros, por un virus, por una bacteria o por un hongo. Pongamos el caso de una bacteria malvada que quiere atacar a una planta. Pues la planta se va a defender cerrando los estomas, que son los poros por los que hace fotosíntesis, pero a la vez transpira. Y cuando transpira, se refresca. Cuando cierra los poros, le pasa como a nosotros. Si nos pusieran algún barniz que nos cerraran los poros, se incrementa la temperatura. Y entonces, esa también es una señal de alarma. Cuando nosotros vemos una planta más caliente o un cultivo más caliente, decimos, ahí pasa algo. ¿Qué puede pasar? Pues acabamos de publicar, por ejemplo, nosotros un ensayo en la costa granadina y malagueña, en los campos de aguacate, y detectamos la infección por un hongo que está en la raíz. Y lo bueno es detectar esa fiebre antes de tiempo, antes de que se haya cargado el cultivo de aguacate. ¿Cómo detectáis esa temperatura? Pues tenemos cámaras termales, como las que aparecen en todas estas series de televisión, como CSI, para perseguir al asesino. Hay pistolas también térmicas que puedes ir a pie de cultivo. Y con las cámaras termales lo que hacemos, o trabajamos en el laboratorio, cuando queremos, por ejemplo, ver de una forma muy precisa cómo un virus está invadiendo una planta y vemos cómo va progresando la temperatura por las venas de la hoja, o montamos las cámaras termales en un dron, sobrevolamos cultivos y detectamos zonas calientes, zonas frías. También viene muy bien esto para detectar sequía, porque la planta va a hacer lo mismo. La sequía es otro factor de estrés. No hay agua, la planta cierra los poros para no perder agua y de nuevo tenemos una planta febril. Y luego podemos ver en un cultivo zonas calientes y zonas frías y ver cuáles son también las necesidades de agua. Y esto lleva a un ahorro de agua que es también, como podéis imaginar, bastante interesante. Oye, y al contrario, estresar a propósito a plantas para conseguir mejores cosechas, por ejemplo. Sí. Hay, bueno, yo os voy a poner primero un ejemplo histórico porque es que me encanta, y es la tulipomanía en el siglo XVII en Holanda. Los tulipanes, bueno, pues en el XVII eran muy cotizados, se exportaban incluso, pero eran, digamos, aburridos. Tenían los pétalos, eran colores absolutamente homogéneos. Y de pronto aparecen unos tulipanes que podéis ver, si os fijáis bien, en las pinturas del Museo del Prado de la Thyssen, que se llaman tulipanes Rembrandt. Los tulipanes Rembrandt tienen como rayas en sus pétalos. Variegados, ¿no? Variegados efectivamente, variegados. Entonces descubrieron que era la infección por un potivirus, que normalmente se carga, por ejemplo, las cosechas de calabacines de Granada. Pero el potivirus en tulipanes tenía un efecto absolutamente estético, muy bonito. ¿Qué pasó? Que los tulipanes Rembrandt se cotizaron muchísimo. Un tulipán llegó a valer el sueldo de un obrero holandés del 17 en 10 años. Y eran tulipanes enfermos, al fin y al cabo. Eran tulipanes enfermos. ¿Pero qué hicieron los productores? Favorecer la infección. Favorecieron la infección y aquello, pues, creció totalmente la demanda. Pero en un determinado momento la oferta fue muchísimo menor que la demanda y tuvimos la primera burbuja económica en Europa. Por un virus de los tulipanes. Por un virus de tulipanes. Hay películas, yo vi hace poco una fantástica, se llama Tulip Fever, con Alicia Vikander y Christopher Ball, que son dos actores que me encantan. Hay libros y incluso los economistas estudian este fenómeno. Y bueno, hay otros ejemplos que también son mis favoritos, que respecto a los vinos. Yo me imagino que habéis probado el vino húngaro
por excelencia, que aparece hasta en el himno húngaro, el tokaji, el tokaji-atsu. Javier seguro que sí. El tokaji, que llega a valer hasta 250 euros, una botella de 370 pues no lo he probado, no lo he probado. Javier seguro que no. Yo tampoco. Pues el tokaji es así de bueno y así de rico, ese vino dulce, debido a la infección con un hongo que se llama Botrytis cinerea. Botrytis normalmente produce un desastre en la uva, la podredumbre gris. Pero si las condiciones ambientales son adecuadas, produce la podredumbre noble. Lo que hace el hongo es concentrar el azúcar en la hoja, en el fruto, y produce ese vino tan excepcional. Los alemanes también aplican otro factor de estrés, que es el frío, y producen lo que se llaman ice wine o ice wine en inglés. Se produce también en Canadá. Son vinos que se recoge la cosecha después de la helada y produce el mismo fenómeno que el hongo, es decir, concentrar el azúcar debido a la congelación. Bueno, son también vinos muy caros, pero lo hay por 60 euros. Oye, también en nuestras vides, aquí también se suele decir que las que crecen en unos terrenos malos, montañosos, pedregosos, producen una uva de mejor calidad, ¿es cierto eso? En ocasiones lo que viene bien es... al final del cultivo, antes de la cosecha, sobre todo en los tintos, inducir sequía. Porque la sequía, que también se corresponde con lo que tú dices, de terrenos a lo mejor muy difíciles, claro, ¿no? Pues la sequía puede producir un fenómeno parecido, concentrar el azúcar y además también concentrar algunos compuestos aromáticos que le dan muy buena calidad al vino. Ajá. Es decir, que el estrés es bueno para el vino. Matilde, es que, claro, estábamos con el concepto de que las plantas parecen más simples, pero no lo son, que tienen incluso fiebre, y a nivel químico yo estaba pensando, claro, que producen toda la farmacia que históricamente viene de las plantas. Es verdad que son organismos que no pueden escapar a los depredadores, o sea, la única manera que tienen de defenderse es producir sustancias químicas, o sea, la riqueza química que producen las plantas también debe ser espectacular y para muchas funciones diferentes, imagino. Sí, la farmacopea de las plantas se ha utilizado siempre, el salicílico, las plantas sintetizan su propia aspirina. El salicílico se llama así porque se aisló del sauce. Pero hay un tema fascinante que es la comunicación entre plantas, ¿no? Yo ayer estaba leyendo unos trabajos de la Misión Biológica de Galicia, el CSIC, y es sobre la jara amarilla que se comunica con plantas vecinas para advertirles de que se las va a comer un insecto. Pero lo mejor... ¿Cómo lo hace? Lo mejor del caso es con compuestos volátiles. Lo mejor del caso es que la jara amarilla, allá en Meter, es una planta dioica, hay plantas femeninas y plantas masculinas. Y todas se comunican, pero las plantas femeninas solamente se comunican, debe ser eso que se llama ahora sororidad, que es una palabra un poco rara. Con otras hembras. Se comunican con plantas femeninas, pero además, decía el investigador, se comunican a voces, es decir, producen más compuestos volátiles que las plantas masculinas. Y hay un caso también muy tremendo, que es cuando metieron antílopes en Botsuana y los antílopes se dedicaron a comerse las acacias. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que las acacias, ¿no?, ante esa herida tan brutal que producía, eso se las comían, ¿no? Pues lo que hacían es elevar su cantidad de compuestos de defensa, los compuestos tóxicos, taninos, y los que empezaron a morir fueron los antílopes, con las plantas. Porque las plantas vecinas se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Oye, Matilde, ¿tienes plantas en casa? Sí, tengo plantas. Potos no, los potos no me gustan, no me dedico a estresarlos. Sí, tengo bastantes plantas en casa, tengo orquídeas, tengo spatifilum y tengo plantas aromáticas, ¿no? Porque me gusta. Para los no iniciados, da algún consejo, que habrá mucha gente que dirá, pues mira, me voy a poner a partir de hoy. Sí, yo creo que es como todo en la vida. Como decía mi madre, a todos nos gusta que nos quieran, a las plantas también. Es decir, hay que tratarlas bien, hay que ponerlas en un sitio adecuado, hay que regarlas, pero tampoco en exceso, hay que estar atentos si hay alguna infección o algún parásito por ahí que se las quiere comer. Y sobre todo, yo creo que hay que verlas de otra forma porque tenemos que aprender mucho de las plantas. Hay un campo que se llama la neurobiología vegetal, que parece un oxímoron, porque las plantas no tienen neuronas, ¿no?, aunque sí tengan sistemas de comunicación. Entonces,
hablan mucho de que las plantas no tienen un cerebro, pero es interesante que la estructura de las plantas sea descentralizada. Eso les da algunas ventajas. Claro, no tienen un cerebro, pero tienen las funciones que hace el cerebro. Tienen mecanismos de coordinación. Y, por ejemplo, ya Darwin hablaba de la posibilidad del cerebro de las plantas. Es decir, que el propio ápice de la raíz fuera un explorador, ¿no? Y podía actuar. Eso es un tema de que si hay algo parecido a un cerebro en plantas, se está estudiando ahora, incluso se está estudiando si las plantas pueden aprender, ¿no? Aprender, pero en plan pauloniano, ¿no? Nosotros hemos aprendido que incluso pueden aprender a hablar a voces, es lo que nos has explicado. Sí. Solo las mujeres. Tenemos que dejar aquí la conversación. Los hombres también se comunican, las plantas masculinas también se comunican. Nos ha encantado la conversación y la pasión con la que hablas de las plantas. Matilde Barón, que es directora de la Estación Experimental del Zaidín, un centro de investigación del CSIC en Granada. Gracias, Matilde, un beso fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y buen día. Y Pera Javier, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.